se viene nuevo equipamiento para la Silly Heart of Revere. Y bueno, en la 8.5 va a estar disponible esta nueva llave divina. También comentaros que el nuevo conjunto de estigmas recomendados para esta Silly también se va a lanzar simultáneamente con el tema del arma. Ahora con este nuevo equipamiento va a obtener Astral Ring, en este caso World Star. Aparte también va a obtener lo que son las etiquetas de Resonance y de Simbiosis. Así que gracias a este nuevo equipamiento vamos a poder ponerla con las valquirias de la parte 2 y podemos hacer el tema del Astral Ring. Y bueno, esto va a hacer que desbloquemos las habilidades correspondientes, que además van a aumentar la probabilidad de golpe crítico de las habilidades y combinaciones de armas de este ejército. Y bueno, si seguimos bajando, veremos a esta Silly en acción, ¿vale? Os doy por ahí los GIF. Ahí está, ¿no ves? Activando el Astral Ring, ¿sabes? Golden Chic en este caso. Y bueno, si hay alguna pasiva de esta señorita, por ejemplo, dice aumenta el daño físico y al equiparla, todos los miembros del grupo reciben mayor daño físico y daño elemental. Aumenta el daño total infligido por las habilidades de resonancia contra enemigos con la desventaja de la brecha marchita. Después también tiene otra pasiva que dice aumenta la probabilidad de golpe crítico. Al equipar a esta señorita, la probabilidad de golpe crítico aumenta aún más y el daño total causado por todas las invocaciones del equipo aumenta. Después de otra habilidad que dice durante la ráfaga del anillo astral, los enemigos reciben mayor daño total de los personajes en el campo. Al equipar a esta señorita y ser líder, el daño crítico infligido por una de sus habilidades aumenta. Al lanzar esta y ramas del mar, que es otra habilidad que tiene activaciones de la habilidad de la resonancia restantes. El nivel de energía del Astral Ring se restaura y el tiempo de reutilización restante de esta ráfaga del anillo astral se reduce. Nuevo set, ¿vale? Tenéis ahí las imágenes en pantalla. Cada estigma aumenta el daño total, el daño físico y el daño crítico del personaje. Al ser usado por esta Silly, otorga beneficios adicionales, además de proporcionar beneficios a los aliados. Pasemos a los bonus de 2 y 3 piezas. Bonus de 2 piezas. Dice, todo el daño recibido se reduce. Dice, cuando lo tiene equipado esta señorita, esta Silly, y actúa como líder, el daño crítico propio del jugador aumenta. Dice, el daño total recibido por los enemigos en el campo por parte del jugador aumenta. Dice, la habilidad del jugador para romper escudos aumenta y el daño total recibido por los enemigos por parte de los personajes con nudo floreciente aumenta. Y después tenemos los bonus de 3 piezas. Dice, los enemigos del campo reciben mayor daño físico. Dice, si lo tiene equipado esta señorita, aumenta la probabilidad de golpe crítico. Dice, en lo que sería la forma de vida, los ataques otorgan a todos los miembros del equipo la mejora floración floreciente. Dice, en forma de alma, ¿vale? Ya sabéis que sí tiene dos formas. Dice, desatar ataques especiales o activar el Stellar Brush del anillo astral otorga a todos los miembros del equipo la mejora de la floración esta que hemos comentado anteriormente. Dice, al activar lo que es la división del Astral Ring, los demás miembros del equipo obtienen mejoras adicionales. Y ahora vamos a pasar al tema de los equipos que se podría llegar a hacer con esta Silly, ahora ya teniendo este nuevo equipamiento, ¿vale? Como podemos ver, se la puede poner con esta nueva Elysia. Dice lo siguiente, dice, cuando esta Silly porte lo que es la llave divina nueva esta que tiene como líder, puede activar lo que es la división del Astral Ring, lo que sería el World Star. Dice, tras entrar en el estado del Stellar Brush del anillo astral, las otras valquirias, si quieres, poseen el rasgo de resonancia. Se pueden lanzar un ataque de resonancia para activar las marcas de resonancia del reino de esta señorita, causando un gran daño. Y después tendríamos una segunda recomendación. En este caso, esta Silly estaría siendo support. Y bueno, te comenta que esta Silly obtendría la habilidad de regeneración y crecimiento mutuo del anillo astral al portar lo que es esta llave divina. Y bueno, te dice que cuando esta Ellie es líder del equipo, se activa lo de la división del anillo astral, lo que permite que esta Silly pueda activar diversas mejoras y restaurar la energía del equipo durante lo que es el Stellar Brush del Astral Ring. Y bueno, para terminar te dice que en la 8.5 esta nueva llave divina y el conjunto de 7 estigmas están disponibles en el suministro de equipo, y te dice que el arma, esta llave divina, estaría garantizada a las 60 tiradas. Dice, en 8.5 al participar en el evento de inicio de sesión recibiremos una caja de estigmas en la que podremos obtener un estigma de este nuevo set para Silly gratuitamente. Lo dicho, primero vayan a este supli, tiren por el arma, vayan obteniendo de mientras estigmas y el último estigma que les quede pendiente lo pillan de la caja. Y también te comenta que los capitanes pueden obtener el conjunto de estigmas en la forja, haciendo cada uno con 2 de Sorcerer
blueprints y 600 de Ether Fuel. Así que en resumen, tenemos nuevo arma para Silly que le otorga Astral Rig, en este caso el War Star, y las etiquetas de Resonance y Simbiosis. Ya la podríamos utilizar con las Valkyrias de la parte 2. Es una llave divina y se conseguiría en gacha. La tendréis asegurada a las 60 tiradas. Después tenemos nuevos set estigmas que se pueden conseguir en el gacha del arma. También se pueden hacer en la forja y también va a haber un evento de inicio de sesión en el que nos darán un estigma gratis. Así que espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.